Soy Tomás Calvo, soy historiador del Colegio de Michoacán, donde soy profesor investigador. En este momento me encuentro en el Colegio de San Luis, donde vine a presentar esta tarde un libro intitulado Climas, Espacios y Aventuras, el galeón de Filipinas y la fragata de las Marianas 1680-1700. Este libro se relaciona con dos de mis proyectos de investigación en este momento. Por un lado, entender cómo funcionó durante 3 siglos y medio, el Imperio Español, siendo precisamente el Galeón de Manila uno de sus ejes principal y al mismo tiempo uno de los elementos fundamentales de lo que se puede llamar la primera globalización. Por otro lado, otro de mis proyectos es la investigación alrededor de un cambio climático drástico, más frío, más humedad sobre el conjunto del planeta entre 1680 y 1700. Sabiendo que el Galeón de Manila no únicamente relacionaba económicamente Asia con Nueva España y más allá de Nueva España con Europa, sino que siendo un instrumento verdaderamente muy frágil, muy perceptible a los cambios climáticos, a los vientos, a las corrientes marítimas, podría ser en cierta forma el barómetro o el termómetro de esos cambios climáticos que ando investigando a lo largo de esos 20-30 años. Las fuentes centrales para el estudio de ese cambio climático, o mejor dicho, de ese contexto climático en esos años 1680-1700, está una fuente muy precisa, muy interesante, de un manejo no siempre fácil, que es lo que se llama los diarios de los pilotos. Concretamente, en cada uno de esos galeones estaban, por supuesto, embarcados a la cabeza del barco, fuera del general, que era el mandamás, unos pilotos, es decir, expertos navegantes que día por día, a veces horas por horas, indicaban la realidad del ambiente climático, la realidad del mar en ese momento, las maniobras que daban al barco y la situación de contexto del barco en medio de la inmensidad marítima, es decir, si había huracanes, si había vientos contrarios, si había vientos favorables, y eso, por supuesto, es un elemento absolutamente único para, en ese espacio donde no existía todavía ningún modo de registro climático, para seguir los cambios, repito, hora por hora, en un espacio que básicamente el más problemático estaba entre, por un lado, las islas Filipinas y por otro lado, Guam. Que haya sido olvidado esa faceta de la historia de las relaciones entre Nueva España y Filipinas, pues digamos que es un contexto en buena medida política. Hasta 1820-21, Filipinas estuvo muy cerca, hasta prácticamente gobernada desde Nueva España. Vino la revolución, vino la independencia de México y Filipinas quedó ligada hasta 1898 con el destino español. Y por tanto, en ese momento se rompieron completamente las relaciones prácticamente entre Nueva España, bueno, ya México y Filipinas, y tardaron mucho en renovarse. Se renovaron prácticamente a partir de los años 1960-62, cuando el presidente López Mateos en ese momento hizo una gran gira por Asia del Sureste y en particular el último punto de su estancia en esa región fue Filipinas. Y fue una especie de reencuentro que desde entonces académicamente está tratando de continuar con altos y bajos. Una última precisión: si quieren conseguir el libro fue editado por el Colegio de San Luis en 2016 y por tanto a través de la librería de dicho colegio está totalmente accesible al público.
Sobre la historia del galeón de Manila hay muchísimos libros. El más importante, que es el libro de Schultz, que se llama precisamente El galeón de Manila, fue editado en inglés en 1939 y reeditado con traducción al español en España en 1992. Es verdaderamente el libro clásico sobre ese tema.